La sala vibraba con una suave luz azul y el zumbido constante de 1000 nodos de traducción trabajando en sincronía. Los asientos escalonados del anfiteatro ascendían en espiral por las paredes cristalinas del Auditorio 9, en la Universidad Interestelar de Prácticas 4, donde el simposio anual interespecífico atraía a los xenobiólogos más prestigiosos del cuadrante. Todos los asientos estaban ocupados. Cápsulas flotantes transportaban a eruditos acuáticos de formas bulbosas en tanques suspendidos. Insectoides gigantes plegaban delicadamente sus extremidades en el espacio. Configuraciones eficientes y formas de vida gaseosas zumbaban plácidamente en esferas de contención que brillaban como faroles. En el centro del escenario, bajo el destello de 5 grupos de lúmenes enfocados, se encontraba el profesor Trick, cuyos brazos segmentados se movían con teatralidad hacia una pantalla hueca y reluciente. Su largo cráneo trilobulado ostentaba las bandas ceremoniales de la autoridad académica. Rojo para anatomía, verde para dietética y morado para extrapolación conductual. Era un erudito de considerable reputación, habiendo identificado correctamente la danza de apareamiento de la babosa plunari como una espiral mortal recursiva en lugar de un cortejo. Esta, sin embargo, fue su obra magna. Ahora, si me permiten dirigir su atención a la diapositiva 47, anunció Trick, iniciando una transición con un movimiento de su antena inferior. Observarán un diagrama comparativo de formaciones dentales. Nótese la forma ancha y plana de los molares, óptima para triturar follaje. La imagen mostraba un cráneo humano junto al de un herbívoro común, ambos con reflejos azules en los dientes, supuestamente especializados en el procesamiento de celulosa. Sin colmillos, sin incisivos retráctiles, sin sacos de veneno, sin evidencia alguna de fisiología depredadora. Trick continuó: el Homo sapiens es biológicamente herbívoro, o en el mejor de los casos, un recolector reacio. De hecho, su análogo más cercano podría ser el olfateador de suelo tacorano, pacífico, sociable y aficionado a las hortalizas de raíz. Un coro de comprensión, gorjeos, gluglús y pitidos intelectuales llenó la sala. Un Lankiardi comenzó a teclear con entusiasmo el título Ensaladas del alma, una exploración cultural en su tableta. Otro ser acuático en una esfera de cristal murmuró algo sobre financiar una beca para investigar la diversidad de la clorofila terrestre. El profesor Trick pasó a la diapositiva 48. Esta, dijo triunfante, es una representación de un rollo de lechuga, que se suele consumir frío y a menudo lleva hummus. Un diagrama de capas concéntricas de hojas verdes que envolvían una pasta vegetal pálida flotaba sobre el escenario como un halo botánico. El público murmuró con aprobación. En ese preciso instante, la puerta trasera se abrió con un siseo. Un humano alto entró en silencio, pero no desapercibido. Su cabello corto estaba ligeramente despeinado. El cuello de su uniforme diplomático de Erzgub estaba suelto y un poco arrugado. Colgaba de su hombro un pequeño maletín negro, no reglamentario. Se movió con determinación, buscando un asiento entre la multitud. Al no ver ninguno cerca del fondo, asintió cortésmente a un dron acomodador robótico que lo dirigió hasta un lugar vacío a mitad del anfiteatro, junto a un carnívoro de múltiples extremidades de Cororax prime. El alienígena miró de reojo, notó la lonchera y arqueó una ceja. El humano asintió. Es comida, no un arma. Lo prometo. El profesor Trick hizo una pausa, parpadeó con ambos pares de ojos y luego aclaró su garganta en el campo de amplificación. Tenemos el honor de contar con la presencia del embajador Jake Connors, delegado de la Tierra, supongo. Por favor, siéntase cómodo. Estábamos hablando de la inocuidad de la dieta de su especie. Jake sonrió cortésmente. Espero no haberme perdido la parte divertida. Oh, para nada, dijo Trick, avanzando de nuevo. Nos acercamos al fascinante segmento sobre batidos de col rizada.
Apareció una nueva diapositiva. Esta mostraba una licuadora y una masa verde de aspecto poco apetecible. El tiempo transcurrió en un silencio casi académico, interrumpido solo por el ocasional ruido de alguien tomando notas y los sutiles temblores de las antenas de algunos animales que se movían pensativos. Cuando Trick señaló la diapositiva 61, una foto de un niño sonriendo junto a una col, se escuchó un murmullo general de aprobación. Y así, dijo Trick, alzando los brazos, no encontramos ninguna evidencia biológica ni cultural sustancial de comportamiento carnívoro en los humanos. Al carecer de garras, colmillos, veneno o velocidad, es evidente que no están preparados para la caza ni para el consumo de carne. La escasa aparición de caninos es un vestigio evolutivo, en el mejor de los casos. Una suave campanilla resonó en la sala. Intermedio. Los asistentes se levantaron, se estiraron o expulsaron el aire fresco. Algunos se acercaron a los puestos de refrescos para tomar agua con infusión de pepino o esferas de espirulina. Un pequeño herbívoro sacó con delicadeza una bolsa de pétalos de flores secas de su marsupio. Jake, mientras tanto, dejó la lonchera negra sobre su regazo. El cierre hizo clic, y todas las miradas se volvieron. Lo primero que sacó fue un paquete envuelto en papel aluminio. Al abrirse el envoltorio, el inconfundible aroma a carne asada inundó el aire como una emboscada. Era un filete, poco hecho, de corte grueso. Los jugos brillaban en sus bordes chamuscados. La sala se quedó paralizada. Un gemido largo y grave provino de un observador acuático esférico cerca de la primera fila. Su sistema de filtración falló. Otro erudito dejó caer su tableta con un estrépito y retrocedió instintivamente, chocando con un carnívoro de piel curtida que estaba detrás de él, quien susurró con reverencia: «Ellos también cazan». Jake le dio un mordisco, masticó y esbozó una leve sonrisa. Luego sacó una bolsa de cecina sellada al vacío, que abrió con una familiaridad despreocupada. Ofreció un palo al curioso coraxiano que tenía al lado, quien lo tomó entre garras con la reverencia de quien recibe un objeto religioso. Luego vino un huevo duro, que peló metódicamente. Y después, el último pecado, un sándwich de salmón ahumado, con su carne rosada asomándose seductoramente entre dos rebanadas de pan de centeno. El aroma a salmuera y ralladura de limón se extendió como una onda expansiva sensorial. Alguien cerca del fondo empezó a hiperventilar dentro de su máscara de traductor. Un herbívoro de la segunda fila soltó un pequeño resoplido. Y se desplomó de lado, desmayándose justo en el regazo de un depredador confundido cuyos instintos hambrientos se encendieron brevemente, solo para ser sepultados por la incomodidad. ¿Es esto ceremonial?, preguntó un erudito de voz débil, temblando. Jake levantó la vista, con la boca llena, y se detuvo. Oh, no. Solo el almuerzo. Las pupilas del profesor Trick se contrajeron hasta formar puntos diminutos. Esto no puede considerarse representativo, anunció, elevando la voz ligeramente por encima de su habitual cadencia suave. Esto es una anomalía. Quizás una afectación diplomática, una puesta en escena. Jake se encogió de hombros. Las apuestas son bastante comunes en mi tierra. Deberías ver lo que hacemos con el brisket. Otra oleada de caos recorrió al público. Trick ajustaba frenéticamente su pantalla hueca, intentando añadir una nueva diapositiva titulada Dietas exóticas. Le temblaban las manos. Un experto en insectos dio un paso al frente entre la multitud, visiblemente conmocionado. Embajador Connors, si me permite preguntar, ¿los humanos se consiguen estos alimentos ellos mismos? Jake parpadeó. ¿Se refiere a cazarlos? Algunos sí. Caza con arco, pesca, ese tipo de cosas. Aunque la mayoría los compra en tiendas. Agricultura industrial. Otro experto le susurró a un colega.
¿Carne industrial? ¿Cuánta consumen? Mucha, dijo Jake, que había oído la conversación. Pero no es solo carne. Somos omnívoros. Sacó una manzana verde crujiente de la fiambrera y le dio un mordisco. El jugo le corría por los dedos. ¿Ves? Fruta. Esta mañana desayuné avena, y la semana pasada probé un plato de soja fermentada de Japón que casi sabía a calcetines de gimnasio. Delicioso, eso sí. Hizo una pausa pensativo. Y luego están las setas. Comemos algunas que técnicamente son venenosas, pero no tanto. Las alas de los insectoides aletearon alarmadas. ¿Consumen sustancias casi tóxicas? Sí, y nos gusta. ¿Han probado los chiles? Literalmente causan dolor. Y creamos algunos más picantes a propósito, por diversión. El profesor Trick emitió un sonido que podría describirse como un gesto académico histérico. Esto es muy irregular. Incluso peligroso. Jake arqueó las cejas. ¿Peligroso? Quiero decir, casi me quemo la boca con unos Carolina Reapers una vez, pero eso es más bien un deporte culinario. Tenemos queso curado en cuevas, pescado marinado en linaza y perritos calientes. Bueno, nadie sabe realmente qué llevan. Al oír la palabra perrito caliente, algo en el fondo de la sala gritó. El cororaxiano junto a Jake masticó delicadamente la tira de cecina y dejó escapar un ronroneo lento y bajo. Sabroso, con textura, equilibrio de sal perfecto. Necesito 5 más. Jake volvió a meter la mano en la fiambrera. Yo también tengo sabor a teriyaki. Para entonces, el profesor Trick había pasado de ser un erudito seguro de sí mismo a un defensor acérrimo de un paradigma que se derrumbaba. Las gráficas biológicas no mienten. La ausencia de adaptaciones disruptivas. Claramente, la adaptabilidad es nuestra adaptación, interrumpió Jake con suavidad. No necesitamos garras. Tenemos herramientas. Cocinamos, freímos, horneamos, fermentamos, encurtimos, asamos, incluso secamos al sol. Cada región de la Tierra tiene una gastronomía diferente. ¿Han probado la pizza? La sala guardó silencio. Explícame la pizza, dijo en voz baja el ser acuático en la esfera delantera. Jake sonrió. Es un pan plano cubierto de queso, salsa y literalmente cualquier otra cosa que se nos antoje. Carne, fruta, hongos, pescado, verduras, a veces incluso piña. La mitad de la sala reaccionó con deleite. La otra mitad se estremeció de horror. ¿Y comen esto por gusto?, susurró alguien. Jake asintió. Ah, sí, noche sagrada de pizza. El profesor Trick, visiblemente sudando, actualizó el título de su conferencia una vez más. Esta vez con letra temblorosa. El texto decía, Humanos, la amenaza omnívora. La conferencia del profesor Trick se había convertido en una mezcla entre un tribunal de defensa y una intervención culinaria que se descontrolaba rápidamente. La diapositiva del título, ahora a regañadientes, mostraba a los humanos. La amenaza omnívora flotaba en un incómodo silencio sobre el escenario. El propio Trick permanecía rígido, con los brazos cruzados tras el pecho y la mandíbula tensa bajo los pliegues de su cuello. Su reputación, labrada hasta alcanzar una distinción brillante, ahora pendía de un hilo, al borde del ridículo interestelar, por culpa de un terrícola y un filete particularmente aromático. Mientras tanto, Jake sacó tranquilamente una servilleta de su fiambrera y se limpió una mancha de yema de huevo en el cuello. El anfiteatro vibraba, no por la iluminación ni las máquinas, sino por la charla animada de los académicos, desesperados por recontextualizar todo aquello en lo que habían creído. Decenas de tabletas de datos parpadeaban frenéticamente mientras se revisaban notas, se reescribían teorías a medio pensar y se rediseñaban modelos dietéticos con una cautela ligeramente aterrada.
Un chardexiano del sector 4 se inclinó hacia su colega y susurró: «Cocinan de todo, incluso lo que no debería ser comestible». Un ser cristalino que emanaba un suave tono lavanda respondió en voz baja: «Oí a un humano fermentar repollo y comérselo a propósito. Decía que era bueno para la digestión». Desde su asiento, Jake, aún ajeno al pánico filosófico que se desataba a su alrededor, metió la mano en un bolsillo con cremallera en el lateral de su fiambrera y sacó un pequeño paquete sellado al vacío. «¿Alguien quiere probar cecina de res con habanero?», preguntó. Esa simple frase cambió el rumbo de los siguientes 50 años de investigación culinaria. El ojo izquierdo del profesor Trick se contrajo. «Embajador Connors», dijo con voz tensa, «es sumamente irregular, incluso poco ético, introducir productos biológicos extranjeros en un entorno académico sin un permiso de revisión». Jake alzó la vista. «Es solo cecina. Carne seca, algo de azúcar, sal, pimienta, y habanero. Quizá pique un poco». Un erudito acuático en una esfera de contención se acercó flotando con cautela. «Picante». Jake vaciló. «Provoca dolor en la boca y luego una especie de euforia. No lo recomiendo si no toleras el chile». La mitad de la sala se recostó. La otra mitad se inclinó hacia adelante. Un depredador tarquín con brillantes escamas plateadas alzó una mano con garras. «Embajador, si me permite probar». Jake rasgó la esquina del paquete de cecina y ofreció una tira. El tarquín la llevó a su paladar sensorial, la probó y se quedó paralizado. Todos contuvieron la respiración. El tarquín exhaló lentamente y susurró: «Esto es exquisito». Entonces, más alto, exclamó: «Necesito acceso a los depósitos de especias de su especie». Un pequeño herbívoro sentado 3 filas más arriba se desmayó al instante. Esta vez, cayó de lado sobre un enorme sermuviano, quien lanzó un grito de alarma y dejó caer todo su recipiente de pasta de algas. El impacto salpicó las notas de un investigador, lo que provocó un cortocircuito inmediato en su tableta de datos. La consiguiente reacción en cadena de disculpas, traducciones y gritos solo podría describirse como caótica. Jake, sin saber si intervenir o disculparse, optó por ninguna de las dos cosas y mordió en silencio otro trozo de cecina. El profesor Trick, con las manos temblando visiblemente, intentó recuperar el control. «Colegas, por favor», gritó, con la voz resonando en la cúpula curva. «Esto es anecdótico. No es representativo de la biología humana en general. Su sistema digestivo claramente no está optimizado para la carnivoría». Jake arqueó una ceja. «En realidad, sí. Tenemos un ácido estomacal lo suficientemente fuerte como para corroer el metal si se deja el tiempo suficiente. Nuestros intestinos son un término medio. No son cortos como los de los carnívoros estrictos, ni largos como los de los herbívoros estrictos. Varias especies se vuelven verdes, o lo más parecido a eso. Y sin embargo», dijo Trick, elevando un tono quebradizo, «persisten en consumir alimentos que provocan dolor, toxinas fermentadas y dudosas mezclas de proteínas». Jake asintió. «¿Han oído hablar del queso azul?». No necesitó explicarlo. El nombre bastó para que una onda de vibraciones de traducción inquietantes recorriera la habitación. Un curioso Krillin del fondo activó su unidad de traducción. «Embajador Connors», preguntó con genuina confusión, ¿a su gente le gusta no saber si algo es comestible? Jake soltó una risita. «Lo llamamos probar cosas nuevas. A veces funciona. A veces se convierte en un video viral». Trick se apoyó en el lector para sostenerse. «Así que admites que tu especie consume alimentos inciertos, peligrosos y biológicamente inapropiados por diversión», reflexionó Jake. «No diría inapropiados, solo experimentales, divertidos y a veces aterradores».
Ante esto, un rotón rechoncho de las primeras filas levantó una mano corta y preguntó: ¿Qué es eso del perrito caliente del que oímos hablar antes? Jake parpadeó. No estás preparado. La sala exigió. En fin, suspiró, inclinándose hacia adelante en su asiento. De acuerdo. Un perrito caliente es un producto cárnico cilíndrico que generalmente se sirve en un pan con ingredientes como mostaza, ketchup, cebolla, relish, a veces chile, a veces queso, a veces ni siquiera estamos seguros. El Krillin se estremeció. ¿Qué carne? Jake sonrió. Todas. El silencio atónito duró 30 segundos. Varias especies comenzaron a susurrar a la vez. Eso es sacrílego. Es glorioso. Comen varias especies en un solo bocado. El profesor Trick se dejó caer ligeramente. Esto es un caos. Jake sacó otro objeto pequeño de la lonchera. Ah, y tengo estos 2 sobres de salsa picante. ¿Alguien quiere uno? Un insectoide peludo, 2 filas detrás de él, se levantó de golpe y Tenny se estremeció. ¿Llevas líquido para el dolor encima? Jake hizo una pausa y asintió. Sí, nunca se sabe cuándo necesitarás mejorar la comida insípida. El Tark y el depredador, aún masticando con delicadeza su muestra de cecina, susurraron con reverencia. Sazonaban su sufrimiento. La consola del profesor Trick emitió un pitido agudo. Parpadeó y entrecerró los ojos. Un flujo constante de mensajes llegaba. Correos electrónicos, llamadas, subtransmisiones. Todos marcados como urgentes. Parecía que otros departamentos estaban viendo la transmisión en vivo de la clase. Varios ya habían enviado solicitudes de subvención para estudiar el consumo humano de alimentos. El Departamento de Ingeniería Bioquímica había ofrecido tiempo de laboratorio. El Instituto de Diplomacia Culinaria había programado una mesa redonda de emergencia. Alguien había publicado una encuesta en los foros académicos. ¿La Tierra es un planeta o un restaurante? La respuesta más popular era ambas. El ambiente había cambiado para siempre. Los académicos, antes inflexibles en sus suposiciones, ahora discutían acaloradamente sobre las ventajas de la fermentación. Una forma gelatinosa flotante ofreció intercambiar sus recetas de esporas ricas en proteínas por una muestra de barbacoa terrestre. Un planeador tensari de 4 lenguas preguntó sobre la infraestructura de reparto de pizza. Los herbívoros, en su mayoría, se habían marchado o se acurrucaban protectoramente entre sí. Y en el centro de todo, Jake, ligeramente divertido, terminaba su sándwich y se limpiaba los dedos con una servilleta. El profesor Trick se giró lentamente hacia él. Tú, dijo con voz ronca, has trastocado siglos de xenobiología comparada. Jake esbozó una sonrisa tímida. No era mi intención, solo quería almorzar. Debes presentar tu trabajo al comité de revisión, añadió Trick, balanceándose ligeramente. Tendremos que reclasificar a toda tu especie. Jake se recostó. ¿Reclasificar cómo? Trick golpeó la consola. Omnívoro con una desviación culinaria extrema, posiblemente con una tendencia cultural anómala hacia el masoquismo gastronómico. Jake se rascó la barbilla. No está mal. Un asistente mecánico entró por un lateral y le susurró algo a Tri a través de su conducto auditivo. El profesor se quedó inmóvil. Embajador Connors, parece que media cafetería de la universidad ha solicitado su presencia. Jake frunció el ceño. ¿Por qué? Quieren probar sus recetas. Jake parpadeó. Quieren que cocine. Tri se dejó caer en su silla, derrotado. Aparentemente, ahora es el primer embajador culinario humano de la galaxia. Para cuando Jake llegó al anexo de la cafetería de la Universidad Interestelar, las puertas estaban abiertas, no para ventilar, sino para controlar a la multitud. El olor del aula magna se había extendido más rápido de lo previsto.
En cuanto se supo de un humano con conocimientos de barbacoa, estudiantes y profesores acudieron en masa desde los edificios aledaños, muchos dejando notas de investigación a medio terminar o simulaciones de laboratorio funcionando sin supervisión. Lo que empezó como curiosidad se había convertido en un frenesí académico en toda regla. El anexo se había acondicionado con una plataforma provisional para demostraciones culinarias. Una colección de utensilios de cocina, algunos de color beige, otros alienígenas, se había reunido apresuradamente bajo la supervisión del Instituto de Diplomacia Culinaria. Jake estaba de pie detrás de una mesa repleta de equipo, una parrilla, una cápsula calefactora, un ahumador de cerámica del planeta natal de los Glaxari y algo que parecía sospechosamente un autoclave reutilizado. La embajadora Connors, una alta delegada del Departamento de Gastronomía Aplicada, dijo, ajustándose el pañuelo que le servía de traductor, pueden proceder cuando estén listos. Jake miró a su alrededor. ¿De verdad quieren que haga esto? Una masa gelatinosa palpitaba verde a su lado. Ya llegas tarde. Todo el departamento de cenogastronomía canceló sus clases hoy. Jake levantó las manos en señal de rendición. De acuerdo. Preparemos algo sencillo. Abrió su bolsa de lona, que había traído de sus aposentos a regañadientes, y comenzó a desempacar las sagradas reliquias de la cocina humana. Condimentos, aceite de oliva, paquetes de virutas de madera para ahumar y una costilla envasada al vacío y sellada en papel de aluminio. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. ¿Se llevan trozos de carne fuera del planeta?, preguntó un botánico que observaba, aferrándose a su máscara de filtración. Jake sonrió. La congelo para viajar. Protocolo estándar de expedición. La parrilla se encendió con un satisfactorio siseo. Jake colocó las costillas y bajó la tapa. El humo se elevaba en espirales, como en un ritual de invocación. El aroma era inmediato, profundo, ahumado, sabroso, con un toque de pimentón y azúcar moreno. Las criaturas cercanas se balanceaban visiblemente, sus antenas sensoriales moviéndose como la hierba al viento. ¿Explica este proceso?, preguntó un cororaxiano, inclinándose más de lo debido. Jake hizo un gesto casual. A fuego lento. Esa es la clave de la barbacoa. Fuego bajo. El humo hace el trabajo pesado. Lleva tiempo. ¿Tiempo?, repitió alguien cerca del fondo, como si la palabra fuera sagrada. Horas, aclaró Jake. A veces un día entero. Varias especies acuáticas se miraron con asombro. Invierten ciclos enteros en una sola comida. Sacrifican su tiempo a los dioses del sabor. Jake volteó las costillas, liberando otra nube de perfume ahumado. Tomó una brocha de cocina y aplicó un glaseado espeso, explicando, esto es salsa, vinagre, base, un poco de miel, algo de picante. Cada región de mi tierra tiene su propia versión. Un insectoide alzó una extremidad temblorosa. Competís por variaciones de sabor. Jake asintió. Hemos empezado guerras por menos. El profesor Trick apareció al borde de la multitud, con la postura tensa y las cejas fruncidas en señal de máximo escepticismo. Se había negado a hablar en público desde que la conferencia se desmoronó, alegando la necesidad de revisar varios pilares de la doctrina dietética establecida. Ahora flotaba cerca de la entrada, con los brazos cruzados y la expresión indescifrable. Jake lo vio y le preguntó, «Profesor Trick, ¿quiere probar un poco?» El profesor se estremeció visiblemente. «No estoy preparado para ingerir hebras de carbono cargadas de humo». Jake se rió. «Es carne, no hollín. Venga». Un chef Tenari avanzó flotando en una silla flotante, con 3 lenguas flexionándose en preparación. Debemos estandarizar este proceso para su estudio. Codificarlo. Documenta las proporciones de las especias.
¿Qué es ese adobo del que hablas? Jake levantó un pequeño recipiente. Condimento seco. Ajo, cebolla, cayena, pimienta negra, sal, un poco de azúcar moreno. Masajea la carne con él antes de cocinarla. El chef parpadeó. ¿Masajeas el cadáver? Jake se encogió de hombros. Hay que tratarlo con cariño. Ante esto, la sala estalló en jadeos. Un espiritualista Krillin hizo una reverente reverencia. Los humanos honran su comida. No me extraña que dominen los entornos planetarios, susurró alguien. Seducen a sus presas con el aroma. Un pequeño dron zumbaba por el aire, registrando cada movimiento. Algunos de los presentes comenzaron a dibujar mapas de sabores en holopads, vinculando nodos de respuesta emocional con desencadenantes olfativos. La primera costilla estaba finalmente lista. Jake cortó una muestra y se la ofreció, aún humeante, al voluntario valiente más cercano. Una especie delgada y emplumada con 3 picos y una subespecialidad culinaria. Dio un mordisco cauteloso. Silencio. Luego tembló. He visto el más allá. Jake parpadeó. Demasiado picante. No, dijo el ser sin aliento. Vi estrellas y un huerto de duraznos. Mis ancestros me cantaron. ¿Qué es esta magia? Jake repartió más muestras. Trick observó con una mezcla de horror y resignación académica cómo seres de 6 ecosistemas diferentes probaban las costillas e inmediatamente comenzaban a reevaluar toda su relación cultural con la comida. En algún lugar entre la multitud, comenzó un débil cántico: barbacoa, barbacoa, barbacoa. Un antropólogo darseniano se volvió hacia su colega. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Todas las clasificaciones anteriores eran erróneas. No son herbívoros ni depredadores. Son los oportunistas culinarios supremos. Profesor Trick, dijo en voz baja. Jake se inclinó hacia adelante y le entregó un plato limpio. Vamos, profesor. Solo un bocado. Puede llamarlo validación intercultural. Trick miró fijamente las costillas. Tomó una con delicadeza, la examinó como si fuera a explotar y luego le dio un mordisco. Varias especies se inclinaron. Una jadeó. Otra comenzó a garabatear un poema. La criatura gelatinosa se tornó rosa. Trick masticó despacio y parpadeó. No habló. Gimió. Jake sonrió. Te lo dije. Trick sostuvo la costilla como si fuera una reliquia. Esto lo cambia todo. Un profesor de cocina cercano susurró con reverencia. Se está convirtiendo. Embajador, preguntó un pequeño insectoide a Jake. ¿Hay más de tu especie que puedan hacer esto? Jake miró a su alrededor. En verano, en todos los patios traseros de Norteamérica, es una tradición. Nosotros lo llamamos temporada de parrilladas. Un murmullo se extendió. Tienen temporadas enteras dedicadas a rituales culinarios. Lo marcan en sus calendarios. Controlan la combustión para la celebración. Jake empezó a cortar la segunda costilla. Y eso no es lo más raro. En mi tierra, hay concursos de comida, postres fritos, comida con forma de animales, animales con forma de comida y al menos 5 religiones con bocadillos sagrados. Una peluda cenolinguista ladeó la cabeza. Bocadillos sagrados. Jake asintió. Hostias de comunión, matzá de Pesaj, dulces de Eid, golosinas de Diwali. La comida es más que supervivencia. Es nuestra conexión. Un coraxiano se relamió las garras. Los humanos ven el sustento como un lenguaje emocional. Jake parpadeó. Exacto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Un erudito gaseoso en una esfera de presión comenzó a sollozar vapor, abrumado por la belleza conceptual. 2 estudiantes acuáticos se abrazaron, susurrando sobre el sabor como el dialecto del alma. Alguien intentó erigir un pequeño altar a la parrilla.
El profesor Trick se puso de pie lentamente, con el rostro inexpresivo. Debo modificar la clase de nuevo. Jake ladeó la cabeza. ¿Nuevo título? Trick asintió sombríamente. Humanos, agentes del caos culinario del cosmos. Jake rió. Me han llamado cosas peores. El olor a humo apenas se había disipado cuando la primera petición interestelar para un archivo de recetas humanas llegó a la misión diplomática de la Tierra. Al día siguiente, más de 97 agregados culturales habían presentado solicitudes formales de acuerdos para compartir alimentos, tratados de diplomacia del sabor y, lo más alarmante, derechos de franquicia. Jake Connors no había pedido nada de eso. Solo quería asistir al simposio, dar una breve charla sobre la adaptabilidad humana en condiciones de baja gravedad y tal vez convencer a los Krillin de que abrieran sus laboratorios de investigación a proyectos conjuntos de mapeo neuronal. En cambio, ahora se encontraba en un laboratorio de cocina improvisado con 3 chefs insectoides, un teórico de la comida gelatinoso y un panel de críticos gastronómicos alienígenas que tomaban notas como si estuvieran presenciando una cirugía. Ya ni siquiera le permitían tocar su lonchera. Había sido puesta en cuarentena, estudiada, duplicada y manipulada en silencio. Pero hoy era diferente. Hoy era día de pizza. Todo comenzó cuando un antropólogo lingüista de 3 ojos preguntó por el disco de la sagrada pizza que Jake había mencionado durante su primer almuerzo. Alguien más aportó un diagrama. Luego llegó la avalancha de solicitudes. Y allí estaba, amasando la masa a mano bajo el intenso resplandor de las cúpulas de los medios de comunicación. Cada movimiento se transmitía en directo a más de 900 instituciones académicas y culinarias de 6 sectores. Un pequeño cartel frente a la estación de preparación decía: demostración de pizza, exhibición culinaria cultural en vivo. Embajador humano Jake Connors. Jake se acomodó las mangas. Muy bien. Esto es pizza. Probablemente el plato más humano jamás creado, porque en realidad no es solo una cosa. Levantó un círculo de masa aplanado. Esta es la base. Pan, agua, sal, levadura. Ya es un grupo alimenticio en sí mismo, pero a partir de aquí puede evolucionar en cualquier dirección. Un gastroscolar plurino alzó uno de sus 6 ojos rasgados. ¿Quieres decir que muta? Jake sonrió. Evoluciona. Déjenme que les muestre. Empezó a añadir capas de salsa, tomate triturado, ajo, hierbas, queso y luego más ingredientes. Verduras en rodajas, embutidos, incluso trozos de piña, lo que sabía que sería un incidente diplomático. Esta es un clásico. Pepperoni. Los discos rojos son carne curada picante. Muy común. Un murmullo recorrió la multitud. Los traductores advertían sobre el contenido graso, el picante y el riesgo, así como sobre el apego emocional a los alimentos circulares. Jake metió la primera pizza en el horno. A su lado, un ser esférico flotaba nervioso. ¿Es volátil este plato? Jake hizo una pausa. Solo si se lo sirves a alguien de Nueva York y lo llamas estilo Chicago. La traducción no fue buena, pero aún así provocó risas educadas entre quienes entendían el humor como lubricante social. La segunda pizza fue al horno. Esta llevaba champiñones, aceitunas y chiles. La tercera tenía finas lonchas de pescado ahumado y alcaparras. La cuarta, solo queso y aceite de ajo. Para cuando salió la primera pizza, la sala había vuelto a quedar en silencio. No un silencio reverente, sino un silencio de hambre. Jake cortó la pizza de pepperoni. Le ofreció el primer trozo a una académica emplumada que temblaba visiblemente. Le dio un mordisco, parpadeó una vez, luego se sentó y comenzó a llorar en silencio. Un sibarita tentacular se inclinó hacia adelante. ¿Por qué le parecía algo personal?
Jaque no sabía cómo explicar que la pizza era uno de los pocos alimentos en la Tierra que desafiaba las diferencias regionales, aunque también provocaba conflictos entre ellas. Lo intentó de todos modos. En su tierra, la gente se peleaba por ver qué ciudad la preparaba mejor. Las familias se pasaban las recetas de la salsa como si fueran tesoros. Algunos doblaban la porción. Otros la comían con cuchillo y tenedor. Otros la recalentaban al día siguiente y la llamaban desayuno. Un investigador robótico levantó una extremidad. Así que, es culturalmente fluida. Jaque asintió completamente. Se le puede poner de todo. Se puede comer caliente, fría, borracho, triste, celebrando o como soborno. La tercera pizza desapareció en segundos. La de pescado provocó un pequeño altercado entre dos biólogos acuáticos. La vegetariana se convirtió en tema de debate teológico entre un grupo de herbívoros que digerían hojas. Luego llegó la porción de piña. Jaque ni siquiera dijo nada. Simplemente la colocó en el centro de la mesa y se apartó. La multitud se acercó con cautela. Un alma valiente, un ser lunar de género binario, la cogió y le dio un mordisco. Masticó y asintió. Veo una contradicción. Dulce y salado. Guerra sutil. Paz audaz. Otro se inclinó hacia adelante. Así que es filosófico. Jaque rió. Sí, la pizza es una paradoja que se come. Detrás de él, el profesor Tricet volvió a aparecer, con su portapapeles en mano, con aspecto exhausto y completamente derrotado. Se acercó a la mesa. Inspeccionó una porción y se sentó sin decir palabra. Tomó un trozo, lo olió, le dio un mordisco. Silencio. Entonces, malditos, hicieron arte con la cena. Jaque se encogió de hombros. Lo intentamos. Trick se recostó. Pasamos 12 años mapeando el perfil digestivo del gusano espumoso caseriano. 12. Y aquí están ustedes, tan campantes, alterando la gastronomía interestelar con pan y discos de carne. Jaque se sentó a su lado. Para ser justos, nos llevó miles de años llegar hasta aquí. Trick no respondió. Volvió a masticar. Unos minutos después, llegó una delegación oficial de la Unión Galáctica de Intercambio Cultural con documentos formales. Le entregaron a Jaque una tableta de datos plateada. El embajador Connors, el oficial al mando, dijo, por consenso académico ejecutivo, designamos sus demostraciones culinarias como eventos de impacto cultural de nivel 3. Jaque parpadeó. Eso es bueno. Su planeta ahora está clasificado como un mundo centro culinario. Hubo un breve silencio. Luego alguien vitoreó. Jaque se puso de pie torpemente, levantando la última rebanada. La sala estalló en júbilo. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de la multitud se hubiera ido y los hornos se enfriaran, Jaque se sentó solo en un banco afuera del anexo, mientras las estrellas parpadeaban como invitados educados a una cena. El profesor Trick se unió a él, llevando una rebanada de pepperoni envuelta en una servilleta. Se sentó sin decir palabra y miró al horizonte. Jaque habló primero, aún reescribiendo la conferencia. Trick asintió. Vamos a cambiarle el nombre al curso por completo. Antropogastronomía. Jaque sonrió. Atractivo. Una pausa. ¿Sabes? Dijo Trick finalmente. Tu especie me aterroriza. Jaque lo miró. Construimos teorías, categorías, modelos de vida impecables. Herbívoro, carnívoro, depredador, presa, y luego ustedes aparecen y se comen el modelo con salsa picante. Jaque soltó una risita. No queremos romper nada. No, admitió Trick. Pero con los tenedores sí. Se quedaron un rato en silencio. ¿Tienes un recetario?, preguntó Trick, con cierta vacilación. Jaque sacó una ficha de su chaqueta. Un libro de cocina digital.
También algunas recetas familiares. Trick la tomó con cuidado. Lo añadiremos al currículo galáctico. Jaque estiró las piernas. Me alegra ser útil. Otra pausa. Entonces, desde dentro del anexo, alguien gritó: acabamos de descubrir los sesemores. Un grito de júbilo resonó. Jaque gimió. Oh, no, lo siguiente es el azúcar. Trick se levantó, sacudiéndose las migas de la bata. Nos has condenado a todos. Jaque sonrió. Todavía no. Espera a que pruebes la lasaña.